Bueno, amén. Que el Señor bendiga a cada uno, como digo. Y bueno, vamos a hablar un poquito de la mirada, del enfoque que tenemos. Muchas veces es verdad que nos dispersamos en nuestra mente, nos agarra angustia, otros pensamientos que nos arrastran fuera de la presencia del Señor. Y estaba considerando en Primera de Juan, cuando dice en el capítulo 2, verso 15, esto simplemente lo voy a añadir porque no estaba en parte del mensaje, pero dice la palabra así: no améis las cosas, o no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo, dice. Y dice en el 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Vemos acá la palabra, los deseos del mundo, que tanto muchas veces anhelamos tener las cosas de este mundo, que nos traen preocupaciones, que nos traen aflicciones, y como amamos las cosas que de este mundo es porque justamente nuestra naturaleza, nuestro instinto, el ir al pecado, el querer consumir, el desear el pecado, el desear las cosas de este mundo. Y la palabra mismo nos dice: no estéis en ansiosa inquietud. También nos dice que no nos preocupemos por el día de mañana. Y la preocupación, la palabra lo explica así. Preocupación quiere decir ocupación antes de tiempo. Y lo que nos ocupamos antes de tiempo, o sea, cuando viene una preocupación de algo que queremos hacer, de algo que deseamos, se ocupa nuestra mente. Por eso dice, es preocupación. Ocupación antes de tiempo, y eso nos toma la mente, nos vacía espiritualmente. Y quería agregar esto, que muchas veces hay un vacío espiritual insatisfecho en nuestra alma, y me reflejaba simplemente en los perros, ¿no? En los perros cuando no tienen comida, ¿qué buscan? Buscan la basura. Y así es nuestra mente también, nuestra alma. Buscamos la basura, como dice la palabra, el pan mohoso, el pan viejo, el pan de pecado, el que ya no nos pertenece porque tenemos el pan de vida. Pero vamos otra vez a nuestro pasado. ¿Por qué? Porque nuestra alma está insatisfecha. O sea, hay un hambre espiritual, y como está insatisfecha nuestra alma, buscamos lo primero que se nos presenta. En este caso, Satanás pone el pan mohoso, y eso es lo que justamente nos arrastra, nos trae aflicción, nos trae amargura. Y bueno, ahora sí vamos al mensaje, como dice en Hebreos 12:2. Siempre el enfoque, la mirada tiene que estar en Jesucristo. Voy a tratar de ser breve en el mensaje porque la verdad que tengo cuantiosos versículos, pero dice así la palabra, 12:2 de Hebreos. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esta parte simplemente queremos destacar porque ahí justamente nos está preguntando dónde está nuestra mirada, dónde está nuestro enfoque. Y donde está tu mente justamente está tu enfoque, tus pensamientos. Y eso es lo que nos quiere enseñar la palabra en este día, para que nos enfoquemos en la mirada a Cristo, para que pidamos perdón, para que nuestros pensamientos estén en la palabra, para que nuestros pensamientos estén en hacer la voluntad del Señor, en pedir perdón, en confesar nuestros pecados. Todo lo que nos saca el foco de la palabra y trae ansiedad, inquietud, insatisfacción, es sinónimo de pecado. ¿Por qué? Porque nos hace sufrir, porque siempre vamos a ver lo que nos falta y nuestra alma va a estar insatisfecha. ¿Por qué? Porque no puede llenar el pecado nuestra vida. No puede llenar, no puede satisfacer espiritualmente, porque necesitamos, como dice la palabra, del pan de vida. Y esto me lleva a Jeremías 17:5. Jeremías 17:5 dice así la palabra. Jeremías 17:5. Amén. Dice así la palabra: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales del desierto. Vemos acá la palabra, cuando nuestra mirada está en el mundo, justamente queda insatisfecha nuestra alma. Dice acá la palabra, será como la retama.
será como la paja, será como el arbusto que vive en los sequedales. Y así muchas veces está seca nuestra alma. ¿Por qué? Porque está insatisfecha de Dios. Entonces, nuestra mirada, al ponerla en las cosas de este mundo, en brazo, como dice acá la palabra, de hombre, y no confiar en el Jehová, justamente lo que nos pasa es esa sequedad espiritual, vacío de la presencia del Señor. Pero dice en el 17:7, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, dice la palabra, cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las corrientes, dice, que echará raíces y no verá cuando viene el calor, y su hoja estará siempre verde, no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué quiere enseñar acá la palabra? Que siempre, dice, su hoja estará verde. Entonces ahí es cuando tenemos que empezar a meditar nuestra condición. ¿Estamos siempre gozosos? ¿Siempre en la presencia del Señor? ¿Nos sentimos satisfechos o nos sentimos con amargura, con opresión, con carga? Vemos que acá el que confía en Jehová va a estar siempre verde, siempre gozoso, continuamente buscando de la presencia del Señor, siempre su mente enfocada, su mirada enfocada. ¿Por qué? Porque está bebiendo sus raíces del agua de vida eterna. Y esto tenemos que tener en cuenta, siempre verde, siempre de buen humor, siempre predispuesto para tomar la cruz, siempre su alma satisfecha, siempre su alma enfocada en la presencia de Dios. Por lo tanto, va a estar prosperado en todo lo espiritual, con su gozo, con la paz, con la alegría, porque se está humillando, porque está pidiendo perdón, porque está confesando sus pecados. Y como dice acá la palabra, no dejará de dar fruto ni se fatigará. ¿Hay cansancio? ¿Hay fatiga espiritual? ¿Hay cansancio de la palabra? ¿Hay cansancio de la oración? ¿Hay cansancio de venir a la casa del Señor? Y justamente ahí nos está hablando, hermano, de cómo nuestra condición espiritual, fuera de la presencia del Señor, porque tu mirada, hermano, está en este mundo y eso te fatiga, te trae opresión, te trae carga y un conflicto a la mente, porque no se puede mantener, hermano, tu alma en la presencia del Señor, porque estás volviendo al pan mohoso, las cosas de este mundo, pan mohoso. ¿Qué significa? Lo material, todo lo de este mundo, amar las cosas de este mundo, tu deseo está en la vanagloria, en lo material enfocado, en qué voy a comprar, en qué voy a comer, cómo me voy a vestir, ¿Qué vehículo, hermano? Y ahí está cuando justamente está enfocado en las cosas de este mundo y te trae opresión, te trae carga, te trae desinterés. Solamente pensás en las cosas de este mundo y ese es el principio de tu destrucción, fatiga del camino del Señor. Ya te cansa la corrección, te cansa el pedir perdón, te cansa la oración, te cansa escuchar el mensaje. ¿Por qué? Porque está apartada tu mente, está seco. Y como dice acá la palabra en el 17:9, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice la palabra. ¿Quién lo conocerá? Pensamiento de engaño. Engañoso, porque parece que te va a traer felicidad, parece que vas a salir, parece todo lo que te pone Satanás en la mente, pero al final es un pan engañoso. Una vida de apariencia, como siempre explico. ¿Por qué? Porque parece que encontrás la felicidad en todo lo que estás emprendiendo, comprando, lo que estás consiguiendo, objetivos materiales, pero lo espiritual, tu mente está insatisfecha, está con el hambre espiritual, y ese es el principio de dolor, de opresión, de carga, de vacío espiritual, de la fatiga en el camino. Ya tus metas no están enfocadas y por lo tanto no querés escuchar la palabra, no querés pedir perdón, no querés estudiar, no querés aprender, no soportás la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque hay otro foco, hay otro pensamiento. Está tu mirada, hermano, en las cosas de este mundo. Estás amando. Y eso es complicado, hermano, porque eso te va a apartar de la presencia totalmente. Te trae solamente tormento. Y como dice acá la palabra, yo Jehová que escudriño la mente, dice. Sondea por la palabra, escudriña a través de la palabra, para dar a cada uno, según su camino, según el fruto de tu obra. Vemos acá la palabra, escudriña la mente. Y ahí es cuando nos preguntamos, ¿por qué estás atormentado? ¿Por qué uno se encuentra atormentado? ¿Será que esa es la paga de Dios? No, porque tu mirada está enfocada en el mundo, amando las cosas de este mundo, y por lo tanto eso te trae aflicción de espíritu. La misma palabra lo confirma.
que en el mundo vamos a tener muchas aflicciones. Por eso tenemos que buscar la presencia del Señor. Es lo que va a satisfacer nuestra alma. Y en Eclesiastés dice, Eclesiastés capítulo 9, Eclesiastés capítulo 9, desde el 13. 9:13 de Eclesiastés. Dice así la palabra: también vi esta sabiduría debajo del sol, la cual parece grande, una pequeña ciudad y pocos hombres en ella. Y viene contra ella un gran rey y la asedia, y levanta contra ella grandes baluartes. Y se halla en ella un hombre pobre, sabio, el cual libra a la ciudad con su sabiduría, y nadie se acordaba de aquel hombre. Vemos acá la palabra, como lo dice, y después continuamos con la lectura. Un hombre, dice, un rey que viene con una multitud contra una pequeña ciudad. Y así, hermano, es nuestra condición. Muchas veces pobres espiritualmente, somos pequeños, somos incapaces de batallar contra Satanás, pero vemos que Satanás, dice, tiene un gran ejército, una multitud, como dice acá la palabra, viene y no le podemos hacer frente. No podemos destruir esos pecados porque es una multitud de pecados en nuestra mente. Y dice que se halla un hombre pobre y sabio en esa ciudad, el cual libra a la ciudad con la sabiduría, y nadie se acordaba de ese pobre hombre. A ver, ¿qué nos enseña acá la palabra? Que la sabiduría, el conocimiento es el que va a libertar. Y tenemos el conocimiento de la palabra. Cómo pedir perdón, cómo confesar, cómo conocer el pecado y cómo saber lo que está correcto, la sabiduría de Dios. Entonces la palabra, como dice, nos da ese discernimiento para que por el uso de la palabra vuestros sentidos, dice, sean ejercitados. Entonces vemos que vamos a tener ese discernimiento a través de la palabra. Entonces para eso tenemos que comprender y tenemos que escuchar la palabra, tenemos que indagar, tenemos que tener en cuenta el consejo que viene de parte de Dios. Y dice, la sabiduría acá libra, con su sabiduría libraba a esta ciudad, y nadie se acordaba de aquel hombre. O sea, ¿por qué? Porque muchas veces, hermanos, no tenemos en cuenta el consejo, no tenemos en cuenta la palabra, porque nuestra mente está enfocada en las cosas del mundo. Entonces nos apartamos, pero cuando viene la destrucción, ¿a quién clamamos? A la sabiduría. Vamos a escuchar la palabra, a ver qué nos dice, por qué nos suceden los tormentos, por qué nos va mal en esta vida, una vida materialista que te lleva al vacío, a la destrucción, y no tenías en cuenta la palabra. ¿Por qué? ¿Tu mente a dónde está? ¿Qué quieres comprar? ¿A dónde? Ahí empezás. ¿A dónde está tu mente? Y ahí es cuando te das cuenta que te trae un tormento, una inquietud, no soportás, te querés ir, querés concretar, mirás y mirás a la página, me quiero comprar esto, y lo volvés a ver, y lo volvés, y te vuelve loco, te atormenta. Te saca, hermano, esa quietud, esa paz, como dice, codiciar, ardéis de envidia y no podéis alcanzar. ¿Por qué? Porque es para gastar en vuestros propios deleites del mundo, lo material, y eso te turba, hermano, te saca la paz, te roba la tranquilidad, te atormenta y te vuelve loco, te pones malhumorado, porque lo querés y lo deseás. Y como dice acá, que nadie tenía en cuenta esa sabiduría, hasta que fue librada esa ciudad por el conocimiento, pero nadie se acordaba de ese hombre. Y como digo, es el desprecio por la sabiduría, por el conocimiento. Entonces venimos, escuchamos, entra por acá, sale por acá. No tengo en cuenta la oración, mi limpieza, no me quiero arrepentir. ¿Por qué? No estoy de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hay tormento, ¿quién te libra? La sabiduría, el conocimiento. No es tu conocimiento, el conocimiento en base a la palabra. Y ahí es cuando aplicamos ese conocimiento. Señor, porque decidí mal, escogí mal, porque mi mente está oprimida, porque está en el pecado, me trae turbación, porque no puedo soportar la palabra, no puedo escuchar, no estoy de acuerdo, menos puedo orar, porque no hay un acuerdo a la palabra.
Porque no hay una convicción. Si no puedes escuchar la palabra, ¿qué te va a amonestar? Y viene esa locura. Entonces, dice en el 16, entonces dije, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada. Y dice acá, y no sean escuchadas su palabra. Y no sean escuchadas. Pero al final después se da cuenta acá, dice, mejor, en el 16, es la sabiduría que la fuerza. La sabiduría, yo digo esto, que la fuerza o el esfuerzo propio de querer conseguir, de anhelar, de esforzarte, pero no le estás pidiendo al Señor. No estás descansando en el Señor. No le estás diciendo, Señor, te encomiendo mi vida, que vos me acomodes esto y que yo, mi meta, mi deseo solamente sea estar en tu presencia, de pedirte perdón, de confesarte mi pecado, de adquirir el conocimiento, de querer escuchar la palabra, de estar en tu presencia, de entrar en oración, que mi mente esté tomada por tu presencia, porque eso es lo que me hace descansar, eso es lo que me saca la turbación, la locura, el nerviosismo, la angustia, porque cuando estamos fuera de la presencia del Señor, hermano, uno anda atormentado, atolondrado, nervioso, malhumorado, contesta mal, todo el tiempo así, anda eléctrico. ¿Por qué? Porque su mente, hermano, está enfocada en las cosas del mundo, en lo material, y ya no está la mirada en el Señor, ni el deseo, ni los anhelos, ni nada. Y como dice acá la palabra, la sabiduría de los sabios, dice, del sabio, perdón, en el 16, mejor es la sabiduría que la fuerza, aunque la ciencia del pobre sea menospreciada y no sean escuchadas tus palabras. A ver, justamente esto es lo que me hace acordar un poco, es que cuando tenemos discernimiento de estos pecados, cuando nos damos cuenta, yo me acuerdo en el tiempo de mi mamá, venían los perros arrepentidos con el rabo entre las piernas y ponían su cabecita otra vez cuando le iba todo mal, cuando venían destruidos, otra vez el consejo de la palabra y otra vez la cabecita a la oración. Óreme, sierva, porque me siento mal. Deme la palabra porque estoy atormentado, estoy desesperado. ¿Dónde veníamos? Veníamos al sabio, a la sabiduría, otra vez para hallar un momento de descanso, para encontrar un momento de quietud, de reposo. Y así actuamos en nuestro pasado. Yo pienso que en el presente sea de la misma manera. Tenemos instrumentos, venimos cuando de última estamos destruidos para escuchar esta palabra de sabiduría. Y como dice acá la palabra del Señor también, 9:17, las palabras del sabio escuchadas en quietud son mejores que el clamor de necio. Y en esto nos damos cuenta que es mejor, antes que llegue la destrucción, escuchar el consejo de Dios, tener en cuenta la palabra, porque van a venir esos días que Señor perdóname, Señor perdóname, Señor perdóname, pero ya hay destrucción. Y antes que llegue la destrucción, es mejor escuchar la palabra. Antes que vengan esos días malos, tener en cuenta, hermano, el consejo del Señor. Arrepentimiento, confesión de pecado, escuchar la palabra, obedecer esa palabra, lo que nos está pidiendo, hermano, el Señor. Una vida simplemente enfocada en su palabra, una vida que está buscando de la voluntad del Señor, una vida que escucha la palabra, una vida que confiesa el pecado para que el Señor lo perfeccione, y eso nos va a traer bendición y nos va a traer descanso. Y como dice acá la palabra 9:18, mejor es la sabiduría que las armas de guerra, pero un pecador destruye mucho bien. Un pecador, y esta es la palabra que me quedó, un pecador, una persona que no se arrepiente, destruye, hermano, todo lo que consigue. Todas las oportunidades que tiene la vida, van pasando los años y después ya no vienen más.
O sea, se destruyeron todos esos buenos trabajos, esas bendiciones que obtuvo por misericordia, tanto sea lo material como lo afectivo, lo familiar, todo eso lo destruye. ¿Por qué? Porque hay un apartarse del consejo, toma malas decisiones y eso nos quiere guardar el Señor. Esto me lleva a Timoteo 6, 17. Primera de Timoteo 6, 17. Primera de Timoteo 6, 17. Dice así la palabra: a los ricos de este mundo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que la disfrutemos. ¿Vemos? A los ricos de este mundo mandan que no sean altivos ni pongan la esperanza en la riqueza. Ahora, ¿dónde está mi esperanza? ¿De quién espero? ¿Cuál es mi enfoque? ¿Dónde está mi mente? Dice, esto es incierto. Lo podés tener, pero mañana también lo podés perder. Y si tu felicidad se fundamenta en las cosas materiales, el día que no tengas vas a ser un infeliz. Ese es el tema. Pero cuando tenés el gozo del Señor, la presencia del Señor, tenga mucho o tenga poco, como dice, es dulce el sueño del trabajador. No le importa porque depende del Señor, no depende de los bienes materiales, y de ahí también proviene nuestro gozo, según la palabra. Nuestro gozo, nuestra salvación proviene de Jehová, dice la palabra. Entonces, de Él esperamos y nuestra esperanza tiene que estar ahí. Y como dice acá la palabra, sino del Dios vivo, que nos da todas las cosas para que la disfrutemos. Todas las cosas. La mirada en Dios. Que no sea un motivo, hermano, de tropiezo lo material en nuestra vida, porque eso te vacía. Cuando tu única meta es lo material, uno ya empieza mal, hermano. Está complicado, porque el día que no tengas nada, va a significar que no sos nada. Porque si se basa, hermano, tu felicidad, lo vuelvo a repetir, en lo material, si se basa en tu buen humor, en que tengas cosas materiales directamente, hermano, estás mal. Porque el día que te falte, no sos nada. El día que te falte vas a desear morir. Vas a destruir todo lo que tenés alrededor, tu familia. ¿Por qué? Porque estás malhumorado, hermano. Tomás malas decisiones. Y como dice acá la palabra, sino que en el Dios vivo, dice, que nos da todas las cosas para que la disfrutemos. A ver, a veces pasa a ser una tortura a nuestra mente esos pensamientos de materialismo, hermano. Una tortura que nos aparta de la mirada en Dios, que nos aparte del disfrute, porque la vida tenía que ser un disfrute. Las cosas materiales que conseguimos tendrían que ser un disfrute, pero siempre, extrañamente, como el enemigo, hermano, nos engaña, siempre la mirada va a estar en lo que nos falta y no en lo que conseguimos. ¿Tenés familia? El día que tengas familia, ¿conseguiste familia? Ya ni tu esposa ni tu esposo no te llena. Vienen los hijos tampoco. ¿Por qué? Porque vos estás enfocado en otra cosa. Y siempre en los que nos falta. Entonces corremos desesperados. Bueno, conseguí esto, vamos a lo otro. Conseguí lo otro, vamos a lo otro. Y entonces así, prácticamente corriendo tras el desenfreno. Y entonces eso es lo que nos trae opresión, carga, nos saca de la mirada del Señor. No nos dedicamos a la palabra porque nuestra mente está en conseguir metas de esta vida. Y eso es lo que te aparta, hermano. Lo que te trae raíz de amargura. Venís malhumorado, venís sobre la hora, ya no podés orar, no podés clamar, no sentís la satisfacción del Señor.
Y ahí te tenés que dar cuenta, en ese síntoma, que tu foco está en otro lado. Dice así la palabra, 6:18, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento por lo porvenir, dice, para lo porvenir, y que echen mano de la vida eterna. Echen mano a la vida eterna. El fundamento primero dice, atesorando buen fundamento. ¿Y nuestro fundamento cuál es? La palabra lo dice en Efesios 2:20. El fundamento de la palabra de Cristo. La palabra de Cristo es nuestra base, fundamentado sobre la palabra de los apóstoles y profetas, dice en Efesios 2:20. Ese debiera ser nuestro fundamento, donde estamos levantando, edificando nuestra casa espiritual para sostenerse. Pero cuando ya no está el fundamento, no están los cimientos, esa casa cae. Y ahí nos lleva a la parábola de los dos cimientos. Si está fundamentado sobre la arena o está fundamentado sobre la roca. Pero sobre la roca es la que va a permanecer, porque van a venir vientos de necesidades, impetuosos, dice, violentos, que van a soplar con ímpetu, dice la palabra. Y si no está la palabra como base, tu vida espiritual decae. ¿Por qué? Porque te va a faltar en ese viento impetuoso, es arrebatado todo lo que tenés por riqueza, lo material, los objetivos solamente de este mundo. Y entonces ahí se va a decaer. Y esto lo meditaba, que me doy cuenta, cuando vos tenés el foco o la mirada en la presencia del Señor, en Cristo, en la palabra, cómo manda, en su voluntad, vos vas a orar. Pero si te falta, no vas a estar malhumorado, vas a seguir orando. No va a caer tu casa, vas a seguir pidiendo, porque sabes que el Señor te lo va a dar. Y si no te lo da, dice, tenga mucho o tenga poco, estemos contentos con esto, dice la palabra. Tenga mucho o tenga poco. Porque tu mirada o tu enfoque está en otras cosas. Siempre lo llevo a una persona que está enfocada, por ejemplo, en un estudio. Por ejemplo, los universitarios. Universitarios, uno va a saber una universitaria, o son muy pocas, bien vestidas. Van a estar con lo justo, zapatillas que no es de marca, todo vestimenta lo más, digamos, vamos a decir, sin marca. Lo más pobre posible, pero a ellos no les importa la vestimenta, porque están enfocados en el título. Están enfocados en eso y no le importa lo que van a padecer, lo que les falta, porque su foco está en otra parte. En cambio, digo, el que no tiene ese foco, esa mirada, esa forma de entender y está solamente enfocado en lo presente, el día que le falte lo material, ahí va a venir el reniego, ahí va a venir el descontento, la herida de amargura. Y en esto me doy cuenta que cuando vienen los conflictos, el creyente espiritual que no tiene la mirada en Cristo, en la base, en la palabra, no pide perdón, no va confesando, no tiene anhelos espirituales, entonces va a decaer, se enoja con Dios. No me dio, va a venir mientras le dé. El día que no le sale redondo lo que está pidiendo, deja el camino. Me cansé, no me dio. Porque tu foco no estaba en las cosas de Dios. Vos querías conseguir lo material. Vos querías conseguir las cosas de este mundo. Y por eso estás enojado. Por eso te vacías espiritualmente. Por eso estás descontento. Pero cuando estás enfocado en Cristo, esas cosas secundarias, efímeras, no te van a derribar. Y eso tenemos que entender, tenemos que estar presentes. Según cómo está tu vida espiritual, ahí vas a entender. ¿Dónde está tu mirada? ¿Hay satisfacción en la palabra? ¿Hay satisfacción en la oración? ¿En buscar, en querer lograr? ¿Dónde está el foco? ¿O te está tumbando de a poquito, te está vaciando? ¿Te está serruchando el piso Satanás? Porque simplemente estás enfocado en las cosas materiales.
vacío de la presencia del Señor. No hay cobertura espiritual. Y como lo dice acá la palabra, Proverbios 23:1, Proverbios 23:1, pasaje que siempre lo leemos, dice así la palabra: cuando te sientes a comer con algún señor, considera bien lo que está delante de ti. La versión original dice: considera bien qué clase de persona está delante de ti. ¿Quién es la persona? ¿Quién es la persona? Y ahí es lo que nos lleva a reflexionar. ¿Quién es el referente? ¿Es el hombre o el Cristo? ¿A quién estoy mirando? ¿Estoy mirando a la palabra? ¿Estoy mirando, mi meta está en Cristo? ¿O estoy mirando las cosas del hombre? Un rey, dice. Alguien que tiene. ¿Estoy mirando con mi ojo carnal? ¿Con mi ojo material? Dice acá la palabra, 23:2. Y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. La incredulidad que nos toma, hermano. ¿Qué te toma cuando ves lo material? Y se nota muchas veces. Se nota, como dice, pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. En el hablar. En el hablar se nota. Uno anhela las cosas que otro tiene. Mira, y si tiene, bueno, póngale que si uno no tiene auto y el otro tiene auto, si tuviera las cosas que vos tenés, el auto, la casa, ¿sabe cómo estaría contento? Ahí se nota dónde está tu meta, dónde están tus anhelos, qué es lo que te mueve el piso. Se renota, pero no te estás fijando qué clase de persona es. La vida que lleva apartada del Señor, sus sufrimientos, y como dice acá la palabra, no codices sus manjares delicados, no anheles lo que tiene. Dice Pablo en Hechos 20:33. Hechos 20:33 dice así: ni oro ni de vestido de nadie he codiciado, dice la palabra. Pero vos estás codiciando. Vos codiciás las cosas que están en este mundo. Gente que conoces en los trabajos, en los ambientes. Ojalá tuviera ese auto. Ojalá tuviera esa casa, sería feliz. Pero no te estás fijando en la condición en que está esa persona. Un vacío espiritual, un tormento no discernís porque no te deja ver Satanás. Vos ves lo material, pero no ves el tormento, el sufrimiento de la destrucción, la vanidad que hay en su mente. Y ya no tenemos como referencia a Cristo, como referente, sino el referente pasa a ser el hombre. Y eso está equivocado. No pongo la confianza en el Señor, sino en las cosas materiales que estoy viendo adelante. Y dice acá la palabra, porque es pan engañoso, dice la palabra, la segunda parte. Es pan engañoso. Dice otra versión, son comidas de una vida de apariencias. De apariencia. Aparentemente es feliz. Aparentemente lo consiguió todo. Aparentemente es el hombre más dichoso sobre esta tierra. ¡Qué suerte! Pero no ves la vida destruida. Ese es el tema. Porque es vida de apariencia. Vida engañosa. Y dice acá la palabra, no te afanes por hacerte rico. No te afanes por hacerte rico. Sé prudente y desiste. ¿Y qué nos enseña acá la palabra? Cuando dice, no te afanes. No te amargues la vida pensando cómo hacer para conseguir bienes materiales. Porque uno piensa que por estar ocupada tu mente vas a lograrlo y no vas a lograrlo porque te vuelve loco. Te saca de la presencia, te saca de la palabra. Es una equivocación del hombre y la palabra mismo lo dice. Por más que pienses, te afane, vas a añadir a tu estatura un codo. Es imposible, hermano. Es imposible. Solamente la bendición viene de parte del Señor. La añadidura. Y así está tu mente vacía, hermano. Sin anhelo, sin expectativa, sin nada.
sin anhelo de predicar, sin anhelo de libertad. Yo había escuchado una vez a un joven en un tren que vendía. Estaba vendiendo y estaba con otro joven y le dice, vení, vamos a dejar eso, vamos a predicar la palabra del Señor, vamos a trabajar para el Señor. Y estaba muy gozoso ese hermano. Sentía la presencia del Señor, porque lo sentía, lo decía, vamos a predicar. Pero en lugar de vamos a predicar, muchas veces, hermano, vamos a conseguir metas materiales. En vez de decir, vamos a trabajar para el Señor, vamos a predicar la palabra, vamos a leer, vamos a orar, vamos a clamar, vamos a estar en la presencia del Señor, vamos a aprender la palabra, vamos a cumplir el plan del Señor. Tu mente solamente quiere concretar las cosas materiales. Y ese es un error que te trae aflicción, hermano. Porque nunca se va a satisfacer, porque siempre vas a querer más y vas a dar un pasito y otro y te vas a comparar con otro y vas a sentir que te falta, hermano, y te trae raíz amargura. Y como dice acá la palabra, ¿has de poner tus ojos en la riqueza siendo ninguna? Dice, porque se harán alas como alas de águila y volarán al cielo. Todo el tiempo, se escapan delante de nosotros. Cuando tenés ese espíritu de perjuicio, de miseria, cuando no querés hacer la voluntad del Señor, lo que pasa es que justamente se está escapando de tu suerte, tu destino. Amén, se cortó la llamada. Entonces, ese es el juego, hermano, que te hace Satanás. Te va corriendo la cuerda, vos vas corriendo tras la carnada y nunca puedes alcanzar. Siempre te va amagando. Y ese amague de alcanzar te amarga también la vida, porque no lo puedes alcanzar. Entonces vemos que a veces es verdad, lo alcanzás. Pero medita esto. Cuando más lujo uno tiene, más plata necesita para mantener todo eso, ¿no? Más impuestos, más pagar, más preocupaciones. O sea, la preocupación nunca se acaba. Vos conseguiste el bien material. ¿Cuánto te sale el seguro del auto nuevo? Y cuando más, no es lo mismo un auto de baja gama que de alta gama. Pagamos más impuestos, más seguro, más todo, cargar más combustible, más todo. Preocupaciones no se acaban. ¿Pensás que con la plata no se acaba? Está todo caro. Te amarga la vida. No es lo mismo romper el espejito, que te lo rompan el espejito de un auto de baja gama que uno de alta gama. ¿Cuánto te puede salir? ¿Cuánto te puede salir? No es lo mismo un Fiat Palio. Un Vento. Entonces, se te rompe el espejo del Vento, ¿cuánto? La parrilla, te la roban, ¿cuánto? Una goma, ¿cuánto? Sale mucho más, se encarece. Y ahí está tu mente, a ver cómo, está todo caro, este país no cambia, nos está matando de impuestazos. Pero tu foco, ¿dónde está tu mente? En la vanidad. En la vanidad, y eso es lo que te amarga. Yo con esto no estoy predicando contra lo material. El que le añade el Señor, le añade. Estoy diciendo, no tengas el foco ahí, porque eso te va a amargar la vida. Te va a destruir la vida, te vacía espiritualmente. Y dice acá la palabra, Mateo 6:19. Mateo 6:19. Mateo 6:19. Dice, no os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y los ladrones minan, sino haced tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompe, y los ladrones no minan ni hurtan. Vemos estos dos pasajes. No hay tesoro en la tierra, en las cosas de este mundo. O sea, lo que te está diciendo, no pierdas el tiempo en lo que no te hace feliz. Lo que vas a tener, pero no pensés, no ocupes tu mente, ocupate de las cosas espirituales. Y como dice acá en el 20, haced tesoro en los cielos. Este es el verdadero negocio. No te roba nadie, eso no es robado. Lo material, un día está, otro día lo puedes perder.
te viene una enfermedad incurable y te empezás a desprender de todas las cosas. ¿Por qué? El seguro no te cubre, por ejemplo, ¿no? No te cubre los medicamentos. Y te empezás a desprender, a desprender, a desprender. Hoy están, mañana no están. Entonces, nuestro objetivo, el tesoro de los cielos, para que te guarde de todo perjuicio, como dice acá la palabra. Primera de Timoteo, por ejemplo, 6:6 dice, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Este es nuestro negocio. El tesoro en los cielos. Gran ganancia es la piedad, es el camino, es hacer la voluntad. Acompañada de contentamiento, ¿qué? ¿Y por qué me dice acompañada de contentamiento? Porque si yo entiendo esto, entiendo que la condición es así, pedir, buscar el reino de Dios, entonces, si mi alma está satisfecha con esto, a ver, estamos bien. Ahora, si vos venís a practicar religión, venís a escuchar la palabra, pero tu alma no está contenta, estás equivocado, estás perdiendo el tiempo. Justamente lo que tenés que lograr, hermano, que se quebrante tu corazón, que tenga arrepentimiento, que busque la presencia, que desee escuchar la palabra. Señor, dame el deseo de escuchar tu palabra, que mi mente esté enfocada en las cosas espirituales, porque si no vengo, me siento y me amargo. Simplemente un vacío espiritual y no es negocio para nadie. No es negocio para vos, no es negocio para tu familia, no es negocio para nadie. Porque tiene que uno estar satisfecho. Pero uno, ¿cómo va a estar satisfecho? Con arrepentimiento, pidiendo perdón. Porque entra en la presencia del Señor, nos llena de satisfacción, de la paz, nos saca la amargura, le confesamos todo lo que tenemos y nos saca las cargas. La palabra también dice en Hebreos 13:5, vuestras costumbres sean sin avaricia, sin deseo de las cosas del mundo, atesorar para las cosas del mundo. Y dice, contento con lo que tenéis ahora. Contento con lo que tenés ahora. ¿Tenés vestimenta? ¿Tenés comida? La palabra que te dice. Estamos contentos con esto. Pero el ser humano tiene comida, tiene abrigo y quiere un poquito más. Y ahí empiezan los conflictos. Ahí empiezan los conflictos, el desacuerdo con el Señor. ¿Por qué no me da? Yo quiero tener. ¿No te acuerdas la condición en que estaba, hermano? Con tormento, con sufrimiento. Te da el sustento, la vestimenta. Te da la comida. Te da la paz. Si no te vas a llevar nada de este mundo, como dice la palabra. Sin duda nada sacaremos. Porque dice acá en el 6:21, porque donde está tu tesoro también está tu corazón. ¿Y dónde está mi tesoro? Esa es la pregunta. ¿Dónde está mi vista? ¿Dónde está mi mente? Entonces, me lleva a preguntarme, y nos lleva a preguntar, Ageo 1:5 dice, Ageo 1:5, meditad bien en vuestros caminos. Meditad bien dónde está tu mente. ¿Por qué estás atormentado? Locura, hermano. Locura en la mente. Pero cuando vienen tormentos, cuando viene la mala, vienen corriendo a la casa del Señor. Y no es así, hermano. Porque la misericordia del Señor tiene un tiempo. Y como dice, antes que vengan los días malos. Sansón jugaba con la misericordia del Señor. Y un día se le acabó la misericordia. Que no sea nuestra condición, hermano, para no venir destruidos, porque ofrece y cada día habla la misericordia del Señor para que seamos libres. Gran ganancia la piedad acompañada de contentamiento. Esto nos tiene que quedar en la mente grabado, porque teniendo sustento y abrigo, dice en el 6:8, con esto estemos contentos. A ver, la base de todo es la comida y la vestimenta. Lo demás es indispensable. Indispensable. No vas a perecer, no vas a morir por no tener un auto. No te vas a morir, hermano, por no comprarte el último teléfono. No vas a morir, hermano, por otras cosas, hermano, que son efímeras. Tenés comida, hermano. Tenés salud. Tenés vestimenta, hermano. Lo demás es lujo. Si no es indispensable, es lujo. Y los lujos no te sirven de nada, hermano, cuando estás atormentado. Tu auto no te sirve de nada cuando estás atormentado. Tu casa bien terminadita no te sirve de nada la comodidad, ni el aire acondicionado, ni el celular, ni la computadora. Tu alma está atormentada. No te sirve tu moto, hermano. Cuando tu alma está atormentada, no te sirve, hermano. La comida que comas, de lo que quieras, hermano. Cuando tu alma está atormentada, ahí se acabó. Los lujos no sirven.
Entonces dice, tenés comida, tenés sustento, buscá la presencia de Dios, porque eso es lo único que te va a sostener, lo único que puede sacar del tormento. Mirá lo que pensamos. Cuando me muera, muchos dicen así: allá voy a descansar en la presencia del Señor, ahí voy a descansar. Pero ¿vas a descansar o te vas a poner a trabajar allá? Porque esa es la lógica humana. Trabajo, materialismo. ¿Le vamos a enseñar al Señor? ¿Le vamos a dar el consejo al Señor? Entonces, si sabemos que allá solamente la presencia del Señor es la que nos va a dar descanso, y que eso solo es lo que va a haber en el más allá, ¿por qué no empezamos acá? ¿Por qué no confesamos? ¿Por qué perseguimos las cosas de este mundo siendo vanidad de vanidades? Como dice la palabra del Señor. Sí, porque falta sabiduría. Sí. Dice así la palabra. Bueno, dice acá, teniendo sustento y abrigo. Te enseña, hermano, un ejemplo natural, cómo es el cielo, supuestamente, para que te des cuenta. ¿Allá que te vas a poner a trabajar? ¿Se trata de aire acondicionado? ¿Se trata de vehículos? ¿Se trata de lo material? Te está diciendo, la presencia del Señor solamente es la que va a traer una paz inmensa. Esto tengo que entenderlo. Esto tengo que entenderlo, que eso es lo que tengo que sentir. Dice la palabra que vivimos en el mundo, pero no somos el mundo. Dice en 1 Pedro 2:11, os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Batallan contra tu alma, o sea, es contra tu vida. Atenta contra tu vida el deseo carnal. ¿Por qué? Porque te saca de la presencia, te saca del foco, te saca de la palabra, te saca de la oración, y es tu muerte espiritual. Es para destrucción. Y una vez que te sacó esto, toda clase de males te acontecen, porque no estás bajo la cobertura del Señor. Cuando Salmo 91, ¿qué dice? El que mora bajo el abrigo del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente. Y eso habla de protección. Si mi mente está con Dios, tenga poco o tenga mucho, va a estar satisfecha. El tema es cuando no tenés el foco, cuando no tenés la presencia del Señor, cuando no estás comiendo de la palabra el pan de vida, vas a decir palabras nomás. Pero tu vida se consume y se va a seguir consumiendo. Y algunos hermanos que todavía no sienten el tormento van a entenderlo después, porque la palabra es un anticipo de lo que puede llegar a suceder. Pero te advierte para que no te suceda, para que esté tu mirada en la palabra, para que te arrepientas, para que cambie tu pensamiento y tengan pensamiento según la palabra. Y esto no estoy diciendo, hermano, que te consumas en la miseria y en la pobreza. Estoy diciendo dónde está tu mirada. No se puede basar solamente en el materialismo. Es un hombre pobre espiritual que se basa en eso. Tiene un vacío existencial, como se dice. Un vacío espiritual, un vacío de Dios, hermano. Y es un hombre que pierde toda clase de valores, porque si hay un amor en lo material, hermano, y no lo puede conseguir, si no lo consigue por izquierda, por derecha lo va a conseguir por izquierda. Pierde los valores, hermano. No le importa a qué precio puede llegar a conseguir con tal de mantener esos lujos. Y dice acá la palabra, bueno, en Gálatas 6:14, por ejemplo, nos dice, Gálatas 6:14, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Si soy extranjero y peregrino, si estoy en este mundo pero no soy del mundo, como dice, el mundo tiene que estar crucificado para mí. No tiene que existir, esto está diciendo Pablo. Ni yo existo para el mundo.
A ver, otra versión dice así la palabra: ¿por quién el mundo me es crucificado a mí, yo al mundo? Pues por medio de la cruz de Cristo, el mundo ha muerto para mí y yo estoy muerto para el mundo. No existo, porque no soy de este mundo, como dice la palabra. Entonces, ¿dónde tiene que estar mi foco? ¿En la palabra? ¿O no es así? ¿Por qué no descansa tu mente? ¿Por qué estás tan loquito, acelerado, atolondrado? Falta de la presencia, hermano. Si Dios es paz, no puedes estar a mil, a full. No puedes estar acelerado. Tu alma tiene que desear la palabra. Esto es lo que nos enseña acá, y como dice 6:9, a los que quieren enriquecerse, dice la palabra, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. A los que quieren enriquecerse. ¿Y qué te está diciendo acá la palabra? A ver, lo que explica es el que ama las riquezas, el que tiene amor a las riquezas, el que tiene en primer lugar las riquezas cae en la trampa. Trampas dañosas, que tu vida, eso está diciendo. Codicias necias que hunden a los hombres en destrucción. Te destruye, hermano. Y dice acá en el 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y acá está la diferencia. No es el dinero, sino el amor, el apego a lo material, el apego a las riquezas. Y como dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. O sea, lo resumimos así: por el amor a las riquezas se pierden del camino de la fe. ¿Y el final? ¿Cuál es? Amargura, es destrucción. Esto nos enseña la palabra. Fueron traspasados de muchos dolores. Mucho es la destrucción, mucho el dolor. Y dice acá, finalmente, 6:11, mas tú, hombre, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Huye de estas cosas. Huye de Sodoma, porque sobre Sodoma vino la destrucción, y esa es nuestra condición, hermano. Cuando estamos alejados de Dios, espera solamente destrucción. A ver, nos habla de diferentes maneras para entender dónde está parada nuestra vida espiritual. Juan 15:7, ya vamos a terminar. Juan 15:7 dice así la palabra. Juan 15:7 dice así: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y esto lo vuelvo a repetir, porque no es que Dios quiere que vivas en miseria, en necesidad, sino lo que quiere es que dejes de enfocarte en lo material y te enfoque en lo que realmente feliz, hermano. Porque si decimos que los frutos espirituales son gozo y paz, ¿de dónde proviene? Proviene de Dios. No proviene de lo material, hermano. Lo material es para el sustento, para cubrir necesidades, para estar muchas veces mucho más holgado, con una preocupación menos, mucho más cómodo. Pero de ninguna manera significa felicidad. Y eso es lo que tenemos que entender, hermano. Dice acá 15:8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y que seáis así mis discípulos. Glorificado en que llevéis mucho fruto. Para ser mis discípulos, los imitadores de Cristo, las pisadas de Cristo, los que se van humillando, los que van confesando el pecado, los que van matando esos deseos de su mente a través de la confesión del arrepentimiento que te está diciendo ahí. Que sos discípulo. Y ese discípulo es el que va a llevar fruto, como dice acá. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Porque se va a reflejar también la gloria de Dios en nosotros. Entonces, a través de nuestros testimonios,
Otros van a venir al camino porque ven que hay una evolución espiritual, que hay un cambio, que hay satisfacción en tu vida. Tu forma de pensar, tu forma de actuar ha cambiado. Y te quiere saber el por qué. Entonces ahí está el testimonio, para la gloria de Dios. Esos frutos van a estar, pero son los que imitan, son los que van buscando la presencia del Señor. No imitemos las cosas de este mundo, hermano. Los referentes de este mundo, porque eso es principio de acción. Y ahí es cuando nos tenemos que humillar, cuando tenemos que confesar qué deseo hay en nuestro corazón. Simplemente materiales, hermano, pobre, infeliz, porque no conoce la esencia de Dios, vive atormentado. Y si lo vemos simplemente en el cuadro de Lázaro y el rico, murió el rico y tuvo tormento. Murió Lázaro y descansaba. Nos enseña ahí, hermano, según la condición espiritual, el día que llegue la lucha, el día que llegue la prueba, ¿con qué te paga? El que busca las cosas de Dios, paz. El que busca las cosas de este mundo, como el rico, tormento. Eso es lo que espera. Dice 15:9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Permanecer en mi amor. Y esto, como hablaba la chiquita Luz, hoy es permanecer. Permanecer en la presencia. Permanecer es lo que va a traer bendición. La palabra me dice en Eclesiastés, capítulo 8, verso 3, no te apresures a irte de su presencia. Estamos apurados por ir a hacer nuestras cosas, nuestras cuestiones, pero cuestiones estoy diciendo de locuras, de materialismo, de los que nos arranca de la presencia. En lugar de gozarnos en la palabra, de decir, nos está apuntando al pecado, para ser libre del tormento de la locura, hermano. Porque hay unos deseos de abandono muchas veces. Ya no te satisface la palabra, siempre lo mismo, siempre me tengo que arrepentir. Tu foco está en otro lado. Por eso te amargás. Te amargás porque no podés conseguir todo lo que querés en lo material. Quiero, y te atormenta. Y cuando llega la satisfacción, te amargás por otra cosa cuando te da lo material. Siempre lo que falta, hermano. Estás vacío de la presencia. Tu motivación tendrá que ser solamente conseguir la presencia del Señor. Y eso es lo que va a llenar, hermano. Esa es la verdadera riqueza. Y como dice acá la palabra, 15:11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté con vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Se cumpla el gozo. Estas cosas os digo, que tengan gozo, dice, para que tengan gozo. Se cumpla el gozo. Te anticipa la palabra, te habla la palabra. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu satisfacción, hermano? Pidamos perdón. Dice la palabra finalmente, Isaías 55:2. Con esto terminamos. Isaías 55:2. Isaías 55:2. Dice así la palabra: ¿por qué gastáis en lo que no sacia y vuestro trabajo en lo que... Bueno, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Dice. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura, dice. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué gastás el tiempo? ¿Por qué te afanás? Y te está diciendo, no pierdas el tiempo en lo que no sacia. ¿De qué te produce? Fatiga mental, cansancio de esta vida.
nerviosismo, angustia. Porque estás perdiendo tu tiempo. ¿Por qué, dice acá la palabra, gastáis dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Te empeñás en conseguirlo y no te sacia, hermano. Eso tenemos que entenderlo, hermano. Como hijos espirituales que somos, como hijos de Dios que somos, lo único que va a saciar es el pan de vida, el maná espiritual, como dice. Y acá dice, comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Solo deleite, hermano, hay en la presencia del Señor. Se deleitará con grosura, está diciendo mucho, abundantemente, cuando está la presencia de Dios. Muchas veces tenemos, hermanos, cansancio de luchar en esta vida. Perdemos el tiempo y no encontramos la paz interior. Y de eso justamente nos apercibe la palabra. Si no hay paz interior, es porque tu foco no está en la cosa de Dios. Dice, comed del bien. Ese es nuestro foco. Y se deleitará vuestra alma con grosura. Abundante gozo, abundante paz, hermano, cuando hay humillación, cuando hay búsqueda de la presencia del Señor. Ese es el tesoro escondido, hermano. Eso es lo que va a saciar, lo que va a traer paz, hermano. Pero tenemos que tener en cuenta la palabra. Tenemos que tener en cuenta, hermano, la oración. Tenemos que tener en cuenta, hermano, su consejo. Entrar en oración con arrepentimiento, no por obligación simplemente. Es verdad, muchas veces es obligación. No hay ganas, pero pidamos perdón para que se fortalezca nuestra alma en oración. Cuando no hay ganas de escuchar la palabra y el consejo del Señor, pidamos perdón para que también entre esa palabra y nos fortalezca espiritualmente. Recuperemos la fe, recuperemos la confianza, y si recuperamos eso, vamos a recuperar la paz interior. Las locuras se van a ir y va a entrar esa equidad, esa tranquilidad, esa paz, esa mansedumbre, ese descanso, y eso es lo que necesitamos. Amén. Que el Señor le bendiga.